Queridos hermanos y hermanas, el recrudecer de la pandemia en nuestra ciudad nos pide la responsabilidad y el sacrificio de parte de todos de renunciar al tiempo y espacio público de esparcimiento del carnaval en las calles y quedarnos en nuestro propio hogar. Como Iglesia hemos acogido el llamado de las autoridades, convencidos que esta medida será de gran utilidad en luchar juntos y solidariamente por la vida de todos. Por eso hoy no podemos contar con su presencia activa en la celebración eucarística. Sin embargo, agradezco al Señor porque ustedes pueden seguir esta Santa Misa a través de las redes y medios de comunicación y sobre todo porque están espiritualmente presentes junto con nosotros alrededor de Cristo Eucarístico. Y en el Evangelio de hoy hemos escuchado el pedido que con un cierto temor un leproso hace a Jesús mientras Él está anunciando la buena noticia del reino de Dios por los caminos de Galilea. Si quieres, puedes purificarme. Aunque Jesús es su última esperanza, este enfermo no lo presiona. Si quieres, solo confía en su misericordia y en su poder sanador. Jesús, conmovido, extendió su mano y lo tocó. Jesús se conmueve, es decir, hace propio el problema del leproso y lo toca en señal clara de solidaridad y cercanía. El toque de Jesús es un gesto muy humano y fraterno, pero también una actitud de mucha valentía y audacia porque contravenía a la ley de Moisés, como hemos escuchado en el pasaje del libro del Levítico en la primera lectura. La persona afectada por la lepra irá gritando: impuro, impuro, será impuro y vivirá apartado y su morada estará fuera del campamento. Esta ley buscaba defender a la comunidad contra la lepra, enfermedad extremadamente contagiosa y considerada también como castigo de Dios por los pecados. Tocar a un leproso no solo podía causar el contagio, sino que volvía a una persona ritualmente impura, impedida de participar del culto divino. Por eso, cuando se sospechaba que una persona se había contagiado con la lepra, se le presentaba al sacerdote, que era el llamado por ley a decidir si en verdad se trataba de esa enfermedad y si se debía aislar de la familia, de la sociedad civil y de la comunidad religiosa para vivir lejos de la población. Estando en esas situaciones de marginación y abandono, los leprosos, al ver acercarse a alguna persona, tenían que hacerse notar gritando en voz alta: impuro, para que no los tocara. Esto no pasa con Jesús. Por el contrario, su toque hace puro y digno a ese leproso, como expresan las palabras que acompañan su gesto: lo quiero, queda purificado. El querer profundo de Jesús de sanar a ese leproso se transforma en una orden: queda purificado. Estas palabras ponen en evidencia que Él tiene el poder de liberar de la enfermedad, del mal y del pecado, el poder del amor que devuelve la salud y la esperanza de una nueva vida. Jesús supera la mentalidad del judaísmo que divide, separa y organiza a la gente en base al culto, marginando a los impuros y reintegrando a los sanos, pero sin poder purificarlos.
Con esta actuación Jesús deja en claro que Dios deseó que toda persona sin discriminación alguna sea purificada, es decir, capaz de entrar en comunión, diálogo y relación filial con Él. Luego Jesús dice a ese hombre: ve a presentarte al sacerdote para que compruebe legalmente la sanación y lo reintroduzca en la comunidad. Las intervenciones del Señor tienen como efecto la liberación integral del ser humano, tanto física como espiritual. Por eso, además de haber sanado al leproso, le devuelve su dignidad de persona y lo pone en condición de reintegrarse plenamente a la vida y relaciones humanas de antes. Al terminar su intervención, Jesús advierte severamente al leproso: no le digas nada a nadie. Esto para evitar el culto de la personalidad y porque todavía no ha llegado la hora de manifestarse como Hijo de Dios. Pero ese hombre, no pudiendo contener la alegría de haber recibido esa gracia tan grande, va divulgando la noticia en todas partes, lo que obliga a Jesús a no entrar públicamente en ninguna ciudad. Acá cambian los destinos de los dos. El leproso que vivía marginado ahora se incorpora a la vida de la sociedad. Y Jesús, que predicaba en pueblos y ciudades, tiene que alejarse de los centros habitados y quedarse junto a los sectores más pobres y excluidos. La compasión de Jesús por el sufrimiento del ser humano es expresión concreta de la cercanía de Dios a los enfermos, los pobres, los últimos y marginados de la sociedad, elemento distintivo del reino de Dios. El testimonio de Jesús cuestiona a la mentalidad de nuestro mundo de hoy y en particular a nosotros cristianos acerca de nuestra actitud ante tantos leprosos de hoy. Nosotros no podemos resignarnos ni desinteresarnos ante un sistema económico y político vigente en el mundo que deja al margen de la sociedad y en condiciones inhumanas de vida y carentes de los servicios básicos a miles y miles de hermanos descartados, sufridos, mellados en su unidad de persona, que sufren en carne propia la pobreza y el abandono y que han perdido la esperanza de un futuro digno y humano. La situación de exclusión y marginación de tantos hermanos y hermanas se ha agravado mucho a causa de la pandemia del COVID, aunque es cierto que esta ha golpeado a todos con sus secuelas de dolor y de muerte, con el aislamiento forzoso, con el distanciamiento social y la crisis general. Esta dura experiencia debería motivarnos a todos a solidarizarnos con los más vulnerables y necesitados y a comprometernos seriamente en un cambio de paradigma que apunte a una economía de tinte social y a una política que privilegie la vida humana por encima de todo, el respeto de la naturaleza y del medio ambiente, y que trabaje para construir una sociedad equa, justa y fraterna. Es la propuesta que esta mañana nos hace Jesús a recordarnos que en el reinado de Dios todos somos invitados a participar del banquete de la vida, todos, como hermanos en paridad de condiciones. Al iniciar la Cuaresma el próximo miércoles de ceniza, el camino que nos lleva a revivir el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, sigamos los pasos del leproso del Evangelio, sanado y purificado por Jesús. Él nos invita a aceptar nuestras limitaciones humanas,
a confiar en el amor de Jesús, a ir donde Él, a recurrir a su poder liberador y finalmente a convertirnos en discípulos misioneros suyos, anunciando la buena noticia de salvación y siendo testigos de las obras maravillosas de Dios. Felices los que van por un camino intachable y buscan a Dios de todo corazón. Lo hemos cantado en el Salmo, que se haga realidad en nuestra vida. Amén.